Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Episodio que probablemente sea el más difícil que me ha tocado hacer. Por razones emocionales, hace una semana estallaron incendios muy dramáticos, muy devastadores en la región de Valparaíso, en Chile. Es la región donde yo vivo. Afortunadamente yo no tuve ninguna consecuencia importante de esos incendios, a pesar que en algún momento sí hubo fuego cerca de mi casa y tres casas se quemaron a menos de 1 kilómetro de donde yo vivo. Las ciudades más afectadas fueron las de Viña del Mar y Quilpué. Hay más de 130 muertos y se habla de alrededor de 15.000 viviendas quemadas. La situación es dramática y todavía estamos, después de una semana de estos incendios, estamos con el corazón apretado. Y en estas circunstancias se hace muy difícil tomar un texto de la palabra de Dios y exponerlo, por lo menos en el estilo en que solemos hacerlo en este canal, que es un estilo no tan devocional y tampoco tan homilético. Es un estilo un poco más académico, un poco más de reflexión hermenéutica, contextual y todo eso. Ustedes ya conocen. E incluso yo pensé no realizar un video esta semana, pero después lo pensé mejor y vi que realmente es un momento, justamente un momento en los cuales hay que encontrar contenido en la palabra de Dios. Y pensé en el asunto, pero, y les pido disculpas por eso, no pude evitar caer en un lugar común. Y vamos a hablar hoy día sobre un salmo muy conocido, un favorito de multitudes, yo creo que top one en las preferencias, eh, que es el Salmo 23. Entonces vamos a leer el Salmo 23 y lo vamos a analizar en el estilo de la Biblia bajo los lentes. Entonces vamos al texto. Voy a leer el Salmo 23 según la traducción de la Biblia de las Américas. Quienes estén familiarizados con la Reina Valera, la tradición de la Reina Valera, van a encontrar algunas diferencias que vamos a discutir, por supuesto. Pero déjenme leer entonces el Salmo 23, este es el salmo corto, son 6 versículos apenas, en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ok, este es un salmo atribuido a David. El hebreo dice Mismor le David. Mismor le David puede significar un salmo de David o un salmo para David, pero la tradición le adjudica este salmo a David. Entonces, un salmo de David. Y el primer versículo es quizá el más es emocionante de todo, es el que
trae el espíritu de que nos conmueve en este salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El hebreo dice, no careceré, no tendré carencias. El Señor es mi pastor, no tendré carencias. ¿Por qué este versículo es emocionante? Bueno, porque David es un rey. David es un rey. Y cuando él dice, el Señor es mi pastor, él sabe lo que está diciendo porque él también fue pastor antes. Él cuidó su rebaño de ovejas. Y ahora, él que fue pastor y ahora que está en el lugar de rey, de alguna manera pastoreando todo el pueblo de Israel, él dice, el Señor es mi pastor. Y David ahora, el rey, el que había pastoreado también sus ovejas, ahora él se coloca en calidad de oveja. Y el rey, de quien todos dependen, el que tiene que llevar el control del Estado, el que finalmente es responsable de hacer que la economía funcione bien, qué sé yo, él se coloca en posición de dependencia. Dice, el Señor es mi pastor, y si es el Señor es mi pastor, yo soy una oveja. Y ahora, el hecho de que el Señor sea mi pastor es una garantía completa. Porque el Señor es mi pastor, no voy a tener carencias. Está todo bien, está todo en paz. Y entonces aquí David salta a los versículos 2 y 3, que son hermosísimos. Y aquí vamos a encontrar la primera diferencia o la gran diferencia con la traducción de la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Fíjense que el verbo está en presente. En la Reina Valera dice, me hará descansar. Es la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, me hace descansar, en presente. Y esto se va a repetir en lo que queda del versículo 2 y en el versículo 3. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura. La Reina Valera va a decir, confortará mi alma. Y después me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Mientras que la Reina, que la Biblia de las Américas dice, me guía por senderos de justicia. ¿Por qué hay esta diferencia de tiempos? Bueno, para entender esto y para ver cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, tenemos que explicar un detalle de la gramática hebrea. En el idioma hebreo, los verbos, rigurosamente hablando, no tienen tiempos verbales. No existen los tiempos de pasado, presente y futuro en hebreo. El hebreo, y en esto se parece en algo a la gramática griega, también en el griego antiguo también los verbos funcionaban así. En vez de tener tiempos, tienen aspectos. Y hay básicamente dos aspectos predominantes. Uno es el imperfecto y el otro es el perfecto. Los verbos en imperfecto son verbos que indican acciones que no se detienen. Uno puede pensar en acciones continuas, que continuamente están sucediendo. Son acciones que no acaban o que no han acabado todavía. Mientras que los verbos en un aspecto perfecto son acciones acabadas, son acciones o bien que ya han acabado o bien que se realizan puntualmente. Entonces, por esto, los verbos en imperfecto se pueden traducir normalmente como en futuro.
Cuando se traducen, normalmente se traducen en futuro, y los tiempos y los verbos en aspecto perfecto se traducen en tiempos pasados en castellano. Ahora ya adivinaron, en los versículos 2, 3, 4 y parte del 5, los verbos están en aspecto imperfecto. Entonces uno los puede traducir de dos maneras. Uno lo puede traducir como acciones en el futuro, porque no han sido realizadas todavía, y es así como las traduce la Reina Valera. O uno las puede traducir como acciones habituales, acciones continuas, que están ocurriendo continuamente, sin parar, en la vida de quien escribe. Y esa es la opción que toma la Biblia de las Américas. Entonces, uno puede entender estos versículos, además es poesía, entonces como los salmos son poesías, uno tiene mucha libertad, mucha más libertad de interpretación que en un texto histórico, por ejemplo, en que es más fácil definir qué es lo que ya pasó, de lo que va a pasar y lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, como esto es poesía y tenemos más libertad de interpretación, podemos interpretar los verbos como acciones que todavía no han ocurrido y que van a suceder en el futuro, como lo hace la Reina Valera, o como experiencias continuas en la vida de quien escribe, como lo hace la Biblia de las Américas. Entonces, por eso la Biblia de las Américas dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Cuando lo leemos así, eh, podemos estar pensando en la experiencia de David. David probablemente consideraba que el Señor, como es ya ahora el pastor, lo hace, le proporciona esta tranquilidad y este bienestar continuo que describen estos dos versículos. Pero uno puede leer estos versículos como lo hace la Reina Valera y decir, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y en ese caso, nosotros podríamos entender que si bien no tenemos el descanso todavía, es allá hacia donde el pastor nos está conduciendo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. De nuevo, no estoy todavía junto a las aguas de reposo, pero hacia allá me lleva. Todavía no ha confortado mi alma, pero la confortará. La experiencia en el futuro me está llevando a la experiencia placentera y reconfortante que está describiendo. Entonces podemos elegir. La Biblia de las Américas lo traduce como una experiencia que es continua y que ya es realidad, y que esa realidad continúa, es una realidad continua, esta tranquilidad, este bienestar, esta restauración del alma es algo que se produce continuamente en mi vida, o bien lo puedo entender como la Reina Valera, que a pesar de que no tengo ese confort, esa tranquilidad y ese descanso, a pesar que no los tengo ahora, tengo la plena certeza de que es hacia allá donde me está conduciendo el pastor, y es entonces una certeza para mí que esa va a ser la condición futura. Va a llegar el momento en que el pastor me va a hacer descansar, me va a reconfortar, me va a dar la paz que yo anhelo. ¿Ok? Probablemente
en los momentos que describí el momento el comienzo del video, sea más útil la lectura que hace la Reina Valera. Aunque la lectura que hace la Biblia de las Américas también nos ayuda a decir, pero al final de cuentas, a pesar de que mi vida no es completamente tranquila, sí reconozco que Dios me da tranquilidad, me da paz, aún en los momentos difíciles. Y esa lectura, bueno, ambas lecturas encajan bien con el versículo 4 que vamos a leer en la Biblia de las Américas. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ciertamente David sabe que su vida no es perfecta, en el sentido de que sí, él pasa por peligros, él sí tiene enemigos que lo están persiguiendo, sí hay gente que está buscando su muerte, sí hay gente que está deseando y haciendo todo lo posible para que a David le vaya mal. Pero aún así David puede decir, tengo paz en Dios. Ahora, este versículo 4 es muy importante. Vamos a ver lo siguiente. Y va a ser el centro de nuestra meditación en realidad. Dice, aunque pase por valle de sombra de muerte. La traducción literal de la expresión en hebreo es también cuando ande o también cuando anduviere en valle de sombra de muerte. Es decir, la paz no solamente la voy a tener cuando las cosas estén bien, la paz la voy a tener también cuando ande, también cuando camine, cuando también tenga que pasar por el valle de sombra de muerte. Es decir, está hablando David de una experiencia interior, de una experiencia de paz, de seguridad incluso, que van más allá de las circunstancias externas que le toquen vivir. Porque incluso en la más peligrosa de las circunstancias, David va a poder decir que él no va a tener miedo, no va a temer mal alguno. Ahora vamos a pensar un poquito en esto, en esta expresión de valle de sombra de muerte. Sombra de muerte en hebreo realmente es una sola palabra, Tzalmavet. Y Tzalmavet, si uno mira todas las otras veces que ocurre en la Biblia hebrea, en realidad significa un lugar oscuro, significa una oscuridad profunda, casi densa. Sucede que Tzal, uno lo podría entender relacionado con la palabra sombra, y Mavet significa muerte en hebreo. Entonces por eso es que la tradición hebrea la ha entendido como una palabra compuesta y se traduce como sombra de muerte. Aunque Tzalmavet es en realidad una palabra en sí misma y significa oscuridad intensa. Entonces, a pesar de que yo pase por un valle donde hay una oscuridad intensa, lo que no me permite ver a los posibles depredadores, por lo tanto, lo que no me permite ver a mis enemigos y me coloca, por lo tanto, vulnerable a sus ataques y en consecuencia,
estoy exponiendo mi vida al pasar por ahí. Incluso cuando mi vida está en riesgo, dice David, no temeré mal alguno. Y la razón es fundamental. Esta es la certeza. Aquí está el meollo de la cuestión. Porque tú estás conmigo. Que es la promesa inicial del Salmo, del versículo 1, ¿no es cierto? El Señor es mi pastor. Ahora, mi pastor, porque tú estás conmigo. ¿Y cómo sé que estás conmigo? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Por qué sé que estás conmigo? Porque siento tu vara y siento tu cayado. Ahora bien, vamos a pensar un poco en esto. David está describiendo una situación en que la ovejita pasa por un lugar tan sombrío que no es capaz de ver con claridad. Es sombra muy densa, es una oscuridad muy densa, donde está a merced de sus predadores. Y la oscuridad es tan grande que probablemente tampoco puede ver a su pastor. De la misma manera como nosotros podemos pasar por circunstancias, y ciertamente las circunstancias de esta semana son de esas características, en que no vemos a Dios nuestro pastor. Pero aún así, David sabe que Dios está con él, porque tú estás conmigo. ¿Y cómo lo sabe? Por su vara y su cayado, que son medios indirectos. David no tiene en ese versículo la experiencia directa de la presencia de Dios. No está viendo a Dios. No es evidente la presencia de Dios, pero David aún puede decir con convicción, porque tú estás conmigo. ¿Y cómo lo sabe? Por su vara y su cayado. Hay, hay interpretaciones, ¿no es cierto?, que dicen que la vara sirve para castigar, ¿no es cierto?, cuando la ovejita se va descarriando, ahí le dan unos varillazos ahí para que vuelva al grupo. Y el cayado también la agarra con más suavidad, ¿no es cierto?, y la trae de vuelta. Uno podría hablar de las acciones de rigor y misericordia de Dios. Pero el hecho es que son acciones indirectas. No es que él sienta la mano del pastor acariciando la cabecita. No, 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 no. Son la vara y el cayado. Son experiencias indirectas del pastor. Pero David es capaz de ver a Dios, o de percibir la presencia de Dios y tener la certeza de la presencia de Dios a través de las manifestaciones indirectas de Dios. Y los versículos 5 y 6 entonces, ¿no es cierto?, nos llevan de vuelta a esta experiencia reconfortante, agradable y satisfactoria con Dios. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea, tú me estás alimentando, tú me haces una fiesta, una fiesta del tipo de que preparaban los reyes, delante de mis enemigos, mientras mis enemigos están derrotados. O sea, tú me das la victoria a mí y mis enemigos se quedan mirando de lejos, derrotados, vencidos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el versículo 5 hay una característica interesante, donde dice, has ungido mi cabeza con aceite. En ese has, David pasa del aspecto imperfecto al aspecto perfecto. O sea, ahora está hablando de acciones que Dios ya ha hecho. Ese has ungido mi cabeza no es una acción futura, es una acción que ya sucedió. Es decir, a pesar de
de todas estas acciones que ha venido describiendo David, que son acciones que uno puede entender o en el futuro o que se realizan en la vida de manera continua, esto es algo que ya sucedió. Has ungido mi cabeza con aceite. Ese ungir, en el caso de David, es lógicamente haberlo nombrado rey, pero uno lo puede pensar en algo parecido a un acoger. Uno podría pensarlo, podría contextualizarlo como ya me has acogido. Me has acogido, me abrazaste, me aceptaste, me tomaste como tuyo. Por eso tú eres mi pastor. Eso ya ha ocurrido. Y por lo tanto mi copa está rebosando. Tengo todos los beneficios ya garantizados. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Que este era el gran objetivo de David, ¿no es cierto? Poder vivir, poder morar en la casa del Señor. Poder estar todo el día en una relación perfecta y constante con Dios. Pero vamos a recapitular. Veamos ahora, ya que analizamos a grosso modo el Salmo, vamos a ver su estructura. El primer versículo ustedes lo pueden considerar como el título del versículo. Luego de ese título vienen dos versículos que hablan de lo agradable que está preparando o que prepara continuamente el pastor a sus ovejitas, cómo las cuida, el cuidado. Los versículos 5 y 6 también hablan exactamente de eso, del cuidado y del resultado reconfortante, la meta reconfortante a la que nos lleva el pastor. El pastor nos guía a esta experiencia reconfortante. Y en el medio del Salmo, está esta descripción terrible del valle de la sombra de muerte. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este versículo está en el centro del Salmo? Y en realidad esto es posible interpretarlo como un quiasmo, como una estructura en forma de X, donde los versos de arriba y los versos de abajo apuntan a este versículo 4. De cierta forma, el versículo 4 es el más importante del Salmo, porque es muy fácil mantenernos aferrados a Dios y disfrutar de Dios cuando estamos en verdes pastos, cuando estamos junto a aguas de reposo, cuando tenemos una mesa preparada o cuando ciertamente estamos en una relación constante de vislumbre de la presencia de Dios. Pero cuando pasamos por el valle de la sombra de muerte, como han pasado las ciudades de Quilpué y de Viña del Mar en estos días, es mucho más desafiante mantenerse consciente de la presencia del pastor porque no lo vemos. Y sin embargo es allí donde necesitamos tener la certeza de que Él está con nosotros. Aunque solamente sintamos sus manifestaciones muy indirectas, la vara y su cayado, no es su mano acariciándonos, no es su voz tierna hablándonos, no, es su vara y su cayado. Pero por eso sabemos que está con nosotros. Y de este versículo 4 se desprenden preguntas inquietantes. La primera pregunta, bueno, en realidad son dos preguntas que en realidad son la misma. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por el valle de sombra de muerte?
¿Por qué? Esta experiencia de los verdes pastos y de la restauración de mi alma y de los senderos de justicia no puede ser una experiencia permanente. No puedo estar acaso siempre en esa alegría y en ese cuidado constante de mi pastor. Y si mi pastor es bueno, y si él es el que guía y es el que me conduce, ¿por qué me hace pasar por el valle de la sombra de muerte? Porque se supone que yo no llegué ahí por casualidad. Es el pastor el que me está guiando y me hace atravesar este valle donde estoy en riesgo aparentemente. Y el Salmo no ofrece ninguna respuesta. David se limita a aceptar el hecho de que pasamos por valles de sombra de muerte. En su vida eso es constante, es cosa de leer en los libros de Samuel la vida de David o en los libros de crónicas. Y nos vamos a dar cuenta que es una constante para él pasar por experiencias peligrosísimas y de muchísimo estrés, diríamos hoy día, totalmente angustiosas. Y David, menos en este salmo, no se pregunta por qué. Sin embargo, simplemente él acepta esa realidad y dice: aún en esa realidad yo sé que estás conmigo. Ahora, yo no soy David. Y yo sí me hago las preguntas. Y yo sí me hago las preguntas: ¿por qué tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte? Y recorro las escrituras y encuentro muy pocas respuestas. Y yo quiero compartir un par de respuestas que encuentro con ustedes. Entonces, la primera de ellas se encuentra en la experiencia de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, se le aparece en la zarza ardiendo. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Y Moisés no está muy convencido de aceptar. Entonces él le pregunta a Dios: ¿pero quién soy yo para ir a hablar con Faraón? Y en el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 12, Dios le dice a Moisés, le da una respuesta que es fantástica, y al mismo tiempo que es un enigma. Dice así: y él, Dios, dijo: ciertamente yo estaré contigo. Esto es exactamente lo que vemos en la experiencia de David, ¿no es cierto? Ciertamente estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. A ver, ¿cómo es eso? Ciertamente yo estaré contigo, le dice Dios. Ya, ¿y cuál es la prueba? ¿Cuál es la seguridad de que Dios va a estar con Moisés? La señal va a ser que cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Las dudas de Moisés son justamente porque él no tiene la seguridad de ser la persona adecuada para sacar al pueblo de Egipto, porque él no se siente capaz de enfrentar a Faraón. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la demostración? ¿Cuál es la manifestación, la garantía de seguridad de que Moisés va a poder hacer eso? Bueno, esa garantía solamente la va a recibir después que Moisés haya completado su misión. En esa misión que va a tener que cumplir Moisés, va a tener que pasar muchísimas dificultades.
Y Dios le dice la seguridad última de que fui yo que te envié y que todo lo que y que yo voy a haber estado contigo en todo lo que tengas que pasar, es cuando al final tú tengas éxito y vengas a este monte a adorar a Dios. Y fíjense que la señal es a posteriori. La señal es dada al final del proceso, no antes ni durante. Es como si Dios le dijera, cuando la historia se complete y tú vuelvas a mirar atrás, todo lo que pasaste, todo aquello, todo el sufrimiento que no te que aparentemente no tenía sentido, no tenía razón cuando lo atravesaste, ahora vas a mirar para atrás y vas a ver que todo tenía sentido y que yo siempre estuve contigo. Dos versículos más adelante, en el versículo 14, Dios le va a revelar su nombre a Moisés y le va a decir: yo soy el que soy. En hebreo, yo soy el que soy, en realidad dice Eye Asher Eye. De nuevo, Eye está en aspecto imperfecto, o sea, es una acción no acabada. Y uno la puede entender como una acción continua, lo que tiene sentido porque Dios es el que es continuamente. O uno la puede pensar como una acción futura. Seré aquel que seré. Pero hay una manera muy bonita de interpretar este versículo. El verbo eye se puede leer, el verbo el idioma hebreo no tiene un verbo separado para ser y estar. Ser y estar, las nociones de ser y estar se expresan con el mismo verbo. Entonces uno podría entender este versículo como yo soy continuamente el que estaré continuamente contigo. Dios es el que está continuamente con nosotros, aunque no lo veamos. Y las razones por las que tenemos que pasar por situaciones complicadas, simplemente no las sabemos. Pero a pesar de que no las sabemos, podemos tener confianza de que Dios está en el control de todo, que nada ha sorprendido a Dios y que cuando lleguemos al final, cuando lleguemos a la meta y miremos para atrás, vamos a ver que Dios siempre ha estado con nosotros. No tenemos las respuestas. No sabemos por qué en la historia tuvo que haber una Shoah, un holocausto. No sabemos por qué en este mismo momento hay persecuciones a cristianos en algunos países de África. No entendemos por qué tuvo que ocurrir el 7 de octubre, la tragedia del 7 de octubre del 2023, ¿no es cierto? Con más de 1.400 personas asesinadas, entre ellos bebés decapitados, y una historia que no sabemos por qué tuvieron que ocurrir los incendios de Viña del Mar y de Quilpué. No sabemos. Y no sabemos si Dios tiene un propósito con todo eso. Probablemente sí, pero no sabemos cuáles son esos propósitos. Y sin embargo, lo que encontramos en las Escrituras es la certeza que aún en esas peores tragedias, aún en esas terribles tragedias, Dios continúa estando con nosotros y que cuando nosotros lleguemos a la meta y miremos para atrás, vamos a ver que todo tuvo sentido, que siempre Dios estuvo con nosotros y que todo, 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 todo va a ser consistente con el amor de Dios.
aunque hoy día no seamos capaces de verlo, ni entenderlo, e incluso se nos haga difícil tragarlo y aceptarlo. Que el Señor nos regale con su paz, que nos regale su paz, que nos regale la certeza de su amor, y que tengamos todos un Shabbat Shalom, un sábado de paz, de restauración del alma. Nos vemos en la próxima.